Mundo Campo TV. Hoy, desde Mundo Soja Maíz 2012, dos mundos unidos por la sustentabilidad. El objetivo de este congreso es presentar los principales avances tecnológicos y las tendencias de la investigación en los cultivos, tanto de soja como maíz, promoviendo la necesidad de una relación más equilibrada entre cereales y oleaginosas y obviamente la sustentabilidad de los sistemas de producción. Para aquellos que no pudieron estar presentes, Mundo Campo les acerca parte de lo que Mundo Soja Maíz preparó para este 2012. Bienvenidos. En el siguiente programa dialogamos con el ingeniero Balbín, presidente de ACREA. El presidente de APRESID y el ingeniero César Belloso brinda un panorama de la situación actual. El doctor Federico Bert y su amplio conocimiento sobre el clima y su impacto sobre los cultivos. La doctora María Elena Otegui y los aspectos a tener en cuenta para el manejo del estrés en el maíz. El doctor José Luis Rotundo y los factores que producen estrés en la soja. Hola, quiero presentarles a mi nuevo personal trainer. Él me acompaña siempre, me alienta y hasta me mandonea. Pero lo más importante es que me cuida, como yo lo cuido a él, dándole siempre lo mejor. Con Raza lo veo más sano, más fuerte y mucho más lindo. Y si lo quiero, es de Raza. Rotar será sinónimo de sembrar. 20º Congreso APRESID. 20 veces sí. Del 8 al 10 de agosto en el Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Inscríbase en www.20si.org.ar. Balbín, presidente de CREA, muchas gracias por estos minutos para Mundo Campo. Hoy presente en un congreso tan importante como es Mundo Soja Maíz. ¿El mensaje cuál sería? Creo que, digamos, juntar soja y maíz me parece que hacia adelante es un paradigma de lo que significa el futuro. La medida que la combinemos y no tenemos opción en combinar gramíneas con leguminosas y entendamos su conjunto como negocio, me parece que estamos dando otro paso en lo que significa la agricultura moderna. Otro paso en los tiempos que corren hoy, donde hay veces que un marco político puede llegar a opacar las expectativas. Se viene la campaña y ¿ustedes qué expectativas tienen? Sí, el contorno, digamos, no ayuda hoy, sobre todo por la intervención de mercados, a las decisiones que tiene que tomar el productor. El productor es consciente que estas son las reglas de juego, que estas reglas difícilmente cambien y de alguna manera va a ajustar determinadas decisiones a la realidad y al entorno que, digamos, que se está planteando.
pero no quita eso poder mirar hacia futuro y ver. La coyuntura la veremos cómo se transita, pero tenemos que tener muy clara esa mirada a futuro y hacia dónde tenemos que apuntar como sector y como país. Hablando con mirada de futuro, ¿cómo se ve este país? Tanto se habla del 2020, de ser el granero del mundo, de volver a tener la confianza en los países donde uno podía comercializar con tranquilidad. Mire, si uno mire la coyuntura mundial y sobre todo el crecimiento que va a significar la población mundial al año 2020 y al año 2050, claramente nuestro rol va a ser de aporte de alimentos, no solo alimentos básicos, sino también proteína animal en todos sus espectros, todo lo que es cerdos, pollo y carne de todo tipo. Pero creo que tenemos un desafío y una responsabilidad también. No solo tenemos que hacerlo, sino debemos hacerlo, porque de alguna manera no hay muchas opciones en el mundo para alimentar esta demanda creciente y que por otro lado no estamos hablando tampoco de que sea de altos precios, pero sí estamos obligados a darle de comer a una parte muy importante del mundo. Tenemos que pensar que hay 2.000 millones de personas que hoy están subalimentadas y tenemos que darle una solución integralmente como país y insertos en el mundo a ese tipo de demandas. El ingeniero César Belloso, quien también tuvo la responsabilidad de realizar el discurso de apertura del Congreso Mundo Soja Maíz 2012, también dialogó con Mundo Campo. Ingeniero César Belloso, muchas gracias por estos minutos para Mundo Campo, presidente de APRESID y la responsabilidad de la apertura del Congreso Soja Maíz 2012. ¿Qué se siente y qué ha comunicado al auditorio? Bueno, fue una responsabilidad compartida gracias a una invitación de SEMA, ya que nosotros convocamos a este evento de Mundo Soja Maíz ya desde hace unos cuantos años y compartimos con Juan Balbín de CREA un poco la introducción a este desafío que planteaba en la misión Mundo Soja Maíz de agregar innovación tecnológica, avances tecnológicos para el cultivo tanto de soja como de maíz, pero con la importancia de destacar la necesidad de ambos en la sustentabilidad de los sistemas de producción. Por lo tanto, lo que transmití a modo de introducción en estas dos jornadas que hay por delante es compartir esa visión de la sustentabilidad que desde APRESID permanentemente damos con nuestros programas de la sustentabilidad de sistemas de producción basados en siembra directa, que tengan en cuenta la sustentabilidad económica, ambiental y social, e hice hincapié en alguna visión de los cambios en que estamos, de paradigmas en los que estamos hoy metidos, que además de ser tecnológicos, tienen que ver con lo social y hacía referencia a Bernardo Toro, un educador que estuvo recientemente en Argentina, invitado por la Fundación Cimientos, y que hacía referencia al cuidado como un nuevo paradigma, reemplazando lo que fue el paradigma del éxito que posiblemente nos trajo hasta donde estamos. Y los pilares que destacaba sobre este nuevo paradigma del cuidado, habla del saber cuidar, del saber hacer transacciones ganar-ganar y el de saber conversar. Y es interesante cuando uno lo piensa y uno lo analiza en el contexto de una jornada tecnológica como esta, porque toda la tecnología introducida está en función de esa sustentabilidad que nosotros proponemos, y muchas veces al no saber cuidar desde las instituciones o desde lo público aspectos que hagan a una mejora en las condiciones del país, difícilmente puedo tener sustentabilidad. Si no tengo en cuenta este saber en el realizar de transacciones ganar-ganar, difícilmente pueda pensar que haciendo soja como cultivo más rentable me permita ganar, lo que seguramente es más probable es que me haga perder sustentabilidad. Y en el saber conversar dejé el mensaje de la importancia que tiene en los momentos que vivimos de poder
dialogar. Así un ejemplo, por un lado está el PEA 2, que de alguna manera dejó reflejado un qué hacer y que en líneas generales, con la diferencia que pueda haber en el nivel de producción, estamos seguros que la Argentina puede alcanzar de 150, 160 millones de toneladas, pero conversemos cómo hacerlo, porque el papel implica, o lo que está escrito en el papel implica un nivel de producción que con la actual infraestructura, con la actual logística de puertos, con las actuales condiciones comerciales, es muy difícil pensar en crecer en superficie de maíz o en superficie de cultivos que aporten carbono cuando estos cultivos tienen restricciones comerciales. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad para saber conversar o aprender a conversar. Y de la misma manera se menciona lo que salió el lunes, aparentemente esta ley que de alguna manera controle los sistemas de producción para ver cuán sustentables son los sistemas de producción que en la Argentina, cosa que uno de alguna manera en APRESID viene promoviendo hace años, tiene ejemplos no solo a través de los programas como Agricultura Certificada, de muchos campos con más de 20 años de siembra directa, rotación de cultivos, fertilización balanceada, y que son un ejemplo claro, tangible, de que se puede en la Argentina tener un nivel de producción alto, que sea económico, que a su vez sea sustentable en lo ambiental y lo social, pero para eso, y esa fue la invitación, esperamos del gobierno que dé las señales necesarias para poder multiplicarlo. En cualquier visión que uno tenga sustentable, el insumo tiempo es un insumo muy valioso y que muchas veces no es considerado o no tomado en cuenta en las conversaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, aún en contextos adversos como en el que podemos estar en esta campaña o hemos venido en las últimas campañas, esta campaña además agravado por lo climático, es que uno siempre está con la mirada en alto, mirando el porvenir y tratando de construir esa sustentabilidad en el largo plazo. Y la reacción siguiente sería automáticamente mirar el corto para ver cómo puedo llegar a ese largo plazo, porque es desde ahí donde viene parte de la preocupación hoy en día de una probable caída de la superficie de maíz, porque hace muy difícil competir contra cultivos si uno lo mira cultivo contra cultivo, pero por eso es que esta visión de sustentabilidad y la importancia del tiempo me tiene que llevar a la suficiente análisis en cada región. No todas las regiones son iguales, no todos los sistemas de producción están en la misma condición de implementarlo, pero sí de trabajar para lograr el menor impacto con las decisiones en esta campaña para la sustentabilidad de largo plazo. Y creo que lo que veíamos acá hoy es, en un contexto como el que usted mencionaba, de una situación hasta de agobio por ver muchas veces la cantidad de medidas o de acciones que uno no encuentra una respuesta lógica, es tener en reuniones de este tipo el estímulo de ver el empuje aún de las empresas, de los productores, que yo creo que están llevando el peso de las decisiones de esta campaña, pero con la mirada alta y la confianza de que no hay mal que dure 100 años. El doctor Federico Bert es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, investigador asistente del CONICET, integrante de la Unidad de Investigación y Desarrollo de ACREA, director del portal agroconsultasonline.com.ar. Su disertación en el Congreso Mundo Soja Maíz 2012 fue sobre clima y su impacto en la soja y en el maíz. Es tratar de dejar ideas sobre, primero, entender cómo el clima impacta en la generación del rendimiento de los cultivos, y segundo, ver cómo podemos usar la información relacionada al clima que hay disponible para hacer o para diseñar sistemas de producción más exitosos. Más exitosos es con mejores rendimientos y con menos chances con menos riesgos o con menos probabilidades de tener resultados indeseables, digamos. Entonces,
todos reconocemos al clima como un factor determinante en la generación del rendimiento de los cultivos. Sin embargo, muchas veces se le echa más culpa de lo que en realidad tiene. Lo que quiero mostrar hoy acá es cómo o cuánto pesa el clima en relación a otros factores de producción, y cuando uno lo analiza al clima en el contexto de las otras cuestiones, por ejemplo el suelo, el manejo y demás, sorprendentemente encuentra que no tiene tanto peso como uno a priori le asigna. Sin embargo, sí no deja de ser el factor más importante, ¿no?, en la definición de rendimientos. Entonces, más allá de eso, más allá de la importancia que tiene, y de que hoy en día tenemos un montón de información climática disponible para usar, me animaría a decir que solamente un 10 o 20% de los productores y técnicos usan efectivamente información para diseñar el manejo de sus sistemas. Básicamente tenemos 3 tipos de información climática relacionada al clima disponible para usar, y por suerte la mayoría de manera gratuita. En primer lugar, los registros históricos, o sea, conocer con precisión la climatología de mi zona de producción es fundamental para saber qué es lo más esperable y qué variabilidad, qué rango de variación puedo esperar, ¿no? Además permite poner en contexto las situaciones particulares de las últimas campañas y, por ejemplo, saber que las pocas lluvias del año pasado son extremadamente anormales y que no deberíamos planificar sistemas de producción solamente en base a lo que ocurrió en la campaña pasada. El segundo tipo de información relacionada al clima tiene que ver con lo que pasó recientemente en los últimos 3-4 meses, no porque interese hacer historia, sino porque eso determina la condición actual del sistema, la cantidad de agua almacenada que hay en el suelo, que es la caja de ahorro que tenemos para superar momentos de estrés. Entonces, saber exactamente cuánto llovió y cuánta agua hay en el suelo es fundamental para proyectar, digamos, qué resultados podemos esperar. Y por último, por supuesto, los pronósticos, que nos dan ciertas ideas. No tenemos que ser ingenuos a pensar o esperar que nos digan que va a ocurrir blanco o negro, sino esperar que nos den ciertas ideas sobre lo más probable de ocurrir. En ese sentido, los pronósticos han ido mejorando y, en conjunción con el resto de los tipos de información que yo mencionaba, terminan de pintarnos el panorama sobre las condiciones más esperables para la próxima campaña. ¿Qué análisis harías con respecto a lo que sucedió en la zona de Chacabuco, Junín? Hemos pasado por todos los estadios climáticos. 23 de noviembre, una pedrada histórica, luego una seca que se hizo notar, y bueno, y después los perfiles todavía demuestran la cantidad de agua acumulada. ¿Eso era previsible que pase? Ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Y depende de la anticipación con cual uno quiera predecir. Las granizadas, en general, uno no puede predecirlas con mucha anticipación. Sí, un par de horas antes, pero no mucho más que eso. Las sequías de noviembre y diciembre, de alguna manera, eran esperables. Si uno miraba información, veía eso. Y por último, las lluvias por encima de lo normal al fin de la campaña, eso creo que no era esperable y es totalmente anormal. Nos gustaría saber cuáles son las expectativas para esta nueva campaña que se avecina, tanto de soja como de maíz. Sí, yo creo que desde el punto de vista agronómico el panorama es interesante, sacando cualquier tipo de marco político o económico, digamos. Es interesante en el sentido de que por las lluvias anormalmente altas que hubo al fin de la campaña, los suelos en general están bien recargados, y eso nos da un piso de tranquilidad, digamos, de alguna manera, y además creo que, digamos, revisando los distintos pronósticos que hay disponibles, aparentemente lo más probable de ocurrir es una fase neutra o el Niño, y en general bajo esas condiciones lo más probable es que ocurran lluvias normales o por encima de lo normal. Por lo cual yo creo que va a ser una campaña muy distinta a la que viene, a la que pasó, perdón, y tengo expectativas y tengo razones para pensarlos de que va a ser muy distinta pero mejor. De más está decir la importancia ecológica que tiene el maíz dentro de las rotaciones, más allá del escenario climático que uno pueda esperar, que en definitiva ayudan. O sea, incluir el maíz en las rotaciones, como mostró otro de los disertantes, ayuda a que el cultivo siguiente pueda superar mejor condiciones de sequía respecto a que si no hubiese habido maíz antes, ¿no? El maíz produce cierto cambio en la dinámica del agua, permite almacenar más, y eso se capitaliza en un mejor resultado en el siguiente cultivo de alguna manera. Federico, muy amable por estos minutos para Mundo Campo. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hola,
Quiero presentarles a mi nuevo personal trainer. Él me acompaña siempre, me alienta y hasta me mandonea. Pero lo más importante es que me cuida, como yo lo cuido a él, dándole siempre lo mejor. Con Raza lo veo más sano, más fuerte y mucho más lindo. Y si lo quiero, es de Raza. Rotar será sinónimo de sembrar. 20º Congreso APRESID. 20 veces sí. Del 8 al 10 de agosto. En el Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Inscríbase en www.20si.org.ar. La doctora María Elena Otegui presentó en el Congreso Mundo Soja Maíz 2012 las bases y tecnologías para el manejo del estrés en maíz y además da las razones y hasta un incentivo para hacer maíz en la próxima campaña. Sin habernos puesto de acuerdo, a mí me asombró bastante ante la convocatoria y temática que nos había propuesto Emilio como organizador para la gente de SEMA de esa parte. Me parece que fue muy importante cómo se estuvo hablando de pronósticos. El tema agua está permanentemente, primero por los déficits de las dos campañas pasadas que golpearon fuertes, la última sobre todo, y encima ahora por la contracara, que es que tenemos en algunos lugares excedentes hídricos muy importantes. Hay lugares con anegamiento, lugares con napa muy cerca de la superficie. Es como que de golpe, en poco, con una distancia temporal mínima, pasamos a dos extremos de manejos completamente distintos. Entonces el tema agua y los pronósticos y las decisiones tecnológicas relativas al tema agua quizás fue lo que preponderó, y definitivamente, como bien dijo Federico Bert, no es lo único, es una suma de aspectos los que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir un cultivo y su manejo, pero es cierto que le hemos estado haciendo bastante hincapié a este factor determinante de la producción, porque sin duda es el que decide a veces, sobre todo en algunos cultivos como el maíz, principalmente en el cultivo de maíz, es un aspecto que puede resultar en una pérdida casi total de rendimiento. Como les mostraba en mi presentación, el nitrógeno, aún con fuertes deficiencias, raras veces nos deja con un rendimiento nulo, excepto que esté acompañado de una deficiencia hídrica, mientras que el agua, los golpes de calor son una ruleta rusa, de a todo o nada. El golpe de calor, como bien insistimos con Federico, más difícilmente manejable, ni siquiera los pronósticos son fáciles de hacer para poder vaticinar en esta semana del mes tal es que vamos a tener temperaturas mayores a 35 grados. O sea que con eso el escape tiene que ser con márgenes aún más amplios quizás que con el agua. Mientras que con el agua el manejo puede asistir muchísimo porque uno maneja reservas, agua inicial a la siembra, hay otros elementos, más el pronóstico de largo plazo que está un poquitito más aceitado, pueden contribuir, ¿no? Hablamos de un maíz de segunda que está ganando terreno e insististe en esto de año calendario, cuanto más tarde quizás mejor. Hay que tener bastante recaudo porque quizás en el primer Mundo Agro al que fui convocada, que fue en 2002, en realidad ese fue un Mundo Maíz, lo que habíamos presentado para esa ocasión era justamente maíces tardíos y de segunda, como les decía, y habíamos hecho todo un estudio basado en series climáticas de distintos ambientes en latitud y claramente le transmitimos a la audiencia que efectivamente los maíces tardíos, especialmente hasta lo que sería latitud norte de la provincia de Buenos Aires, mostraban más estabilidad en los rendimientos, menos variabilidad que los maíces tempranos, aunque nunca se exploraban rendimientos tan altos, pero que era donde había que separar un poco los universos, hasta dónde hacer
tardía la siembra de esos maíces. Cuanto, verdad de perogrullo, cuanto más al norte va uno y más hacia el litoral, más grados de libertad tiene, porque las heladas tempranas no son tan tempranas. Entonces a un productor del litoral, Entre Ríos, indudablemente, como me comentaban recién, a un productor de Chaco, por ejemplo, la recomendación sería, hasta que no tenga garantizada el agua a la siembra, haber recargado en alguna medida ese perfil, tener buena agua superficial por las lluvias de verano, no tiene que apresurarse a sembrar, no tiene que sembrar el 1 de diciembre, podría tranquilamente sembrar el 15 de diciembre y más al norte el 1 de enero. Ahora, esa recomendación no sirve para un productor, por ejemplo, de Pehuajó. Un productor de Pehuajó ya a partir de enero no debería ni pensar en hacer un cultivo de maíz. La última para liberarla y aprovechar esa pasión que se le nota. Vamos a la zonificación noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún consejo que el productor podría llegar a escuchar desde su voz? Yo no me dedico mucho a los pronósticos y en eso está mucho más aceitado Fede, pero he venido escuchando bastante que siempre puede fallar, como se suele decir, que el año va a ser de buena provisión hídrica o inclusive puede ser un año niño, pero todo sugiere que mínimamente será un año neutro, con lo cual la disponibilidad de agua va a ser buena. En esos años, mi recomendación a los productores que esperan no tener el desastre del año pasado es que atiendan muy bien la fertilización, porque cuando el agua no es un recurso extremadamente limitante, muchas veces se peca de haber quedado limitada la provisión de nitrógeno, y el maíz es un cultivo con muy altos requerimientos de nitrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Es un cultivo que lo utiliza muy eficientemente. Por cada kilo de nitrógeno que ese cultivo absorbe, produce biomasa con mucha más eficiencia que un cultivo de soja o incluso un cultivo de trigo. Pero estamos hablando de cultivos que uno aspira a unas 10 toneladas. Consecuentemente, los niveles de requerimientos son también muy altos. Un maíz de 10 toneladas se va a absorber en total 220 kilos de nitrógeno, y nos vamos a llevar con el grano un 70% de ese nitrógeno. Así que no se puede pensar hay que mirar el nitrógeno inicial y pensar a qué nivel hay que llevarlo con la fertilización para garantizarnos poder acceder a esos rendimientos elevados que todos pretenden. Nada de dosis homeopáticas con el cultivo de maíz. El doctor José Luis Rotundo repasó las bases fisiológicas para el manejo del estrés en soja. En primer lugar, definió al estrés como cualquier factor del ambiente que afecta los rendimientos potenciales, y obviamente la consecuencia es que disminuye el crecimiento de las plantas por la menor captación de uno o varios recursos específicos. En diálogo con Mundo Campo, él agregó: Doctor José Luis Rotundo, muchas gracias por estos minutos para Mundo Campo. Hoy con una disertación importante en un congreso que ha convocado a muchísima gente y que tiene que ver con este mundo soja-maíz. A usted le compete la parte de soja. ¿Qué tiene para comentarnos? Bueno, sí, la verdad que fue una convocatoria muy importante de congreso, sobre todo por una temática que le interesa al productor, que es cómo hacer para disminuir o mitigar los efectos de los estreses, sobre todo estrés hídrico en los cultivos. Y mi parte yo hablé de las bases fisiológicas para tolerancia a estrés en soja. Y bueno, y básicamente un resumen de la charla es que hablé de distintas estrategias que uno puede tener a través de cuestiones de escape al estrés o de tolerancia, en el cual uno, a pesar de que haya un estrés, tiene práctica de manejo, puede hacer cosas para mitigar ese efecto. Y algunas de esas prácticas tienen que ver con cuestiones de estructura de canopeo, fecha de siembra, y otras cuestiones tienen que ver con elección de genotipo. Existen genotipos experimentales que se sabe que tienen una tolerancia mayor o que hacen cosas que le permiten sufrir menos una sequía. Si uno piensa en niño, uno puede pensar en un manejo convencional, uno puede pronosticar un ambiente, un rendimiento bueno si es un año niño, pero uno lo que tiene que tener en cuenta que en general hay mucha variación, incluso para una campaña que se dice niño, hay muchos niños distintos. Por lo tanto, la única recomendación que uno puede dar es que tiene que diversificar las estrategias. Dentro de un establecimiento, no poner todos los huevos en una misma canasta. Hay una paleta de opciones de tecnología que nos permiten disminuir los riesgos frente a un escenario climático que hoy dicen que es niño, pero más llegado a la campaña por ahí cambia, o incluso si es niño puede ser distinto tipo de niño. Y la necesidad de la rotación, hablando de monocultivo, ¿no? Sí, claramente hay muchos datos que muestran que desde el punto de vista de cómo va a responder un cultivo a un periodo prolongado sin lluvias,
incorporar rotaciones que produzcan mucha biomasa, como puede ser maíz o cultivo de cobertura, quemados en el momento oportuno, pueden servir para partir de un perfil con mucha más agua y eso nos permite mitigar un estrés posterior. Hola, quiero presentarles a mi nuevo personal trainer. Él me acompaña siempre, me alienta y hasta me mandonea. Pero lo más importante es que me cuida, como yo lo cuido a él, dándole siempre lo mejor. Con Raza lo veo más sano, más fuerte y mucho más lindo. Y si lo quiero, es de Raza. Rotar será sinónimo de sembrar. 20º Congreso APRESID. 20 veces sí. Del 8 al 10 de agosto. En el Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Inscríbase en www.20si.org.ar. Objetivo cumplido. Abrir las puertas del Congreso Mundo Soja Maíz 2012 y darles la posibilidad a aquellos que no pudieron estar presentes de escuchar el aporte de ingenieros y doctores calificados. Ahora sí, les recuerdo, este programa y mucho más sobre lo vivido en el Congreso lo encuentran en un solo lugar, www.mundocampo.com, el lugar del agro en Internet. Que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo sábado.